Bienvenidos una semana más al podcast de Nomulabs. Hoy estoy aquí con Miguel Ángel Díaz, que es el CEO de WeWelcome. Y nada, tengo muchas ganas, Miguel Ángel, de que me cuentes y nos cuentes un poco acerca de ti. Muy buenas, Juanma, y muchas gracias por la invitación. Ujú. Pues la verdad es que WeWelcome nació directamente de un restaurante por esa necesidad de que tratasen bien a los consumidores, ¿no? Estábamos Vale. viendo cómo se perdía mucho el trato al cliente. Y nosotros, siendo de Madrid, que hay una frase de si vienes a Madrid ya eres de Madrid, ¿no? De cómo acogemos la ciudad, pues nos lanzamos a la piscina y creamos el restaurante de cero para generar la tecnología, ¿no? Que estamos vendiendo ahora a otros restaurantes y cadenas. Ujú. Sí, no, y un poco en qué se trata esa tecnología, porque mencionas que tiene que ver con el trato al cliente, pero por dar un poco de contexto de qué es lo que hace la tecnología que vendéis a otros establecimientos. Mira, lo fundamental es que nos dimos cuenta que para tratar bien al cliente, Ujú. los trabajadores tenían que tener las armas suficientes para poder tratarlos bien, ¿no? Entonces Claro. nos centramos mucho en los trabajadores que últimamente pues ya casi no hay profesionales, viene gente sin vocación, eh, sin estudios, digamos que acaban en la hostelería casi como último recurso, ¿no? Y eso genera bastante rotación, poco interés también. Y así que lo primero que decidimos es que eso, que le teníamos que dar un sistema a los trabajadores de tal modo que tuvieran memoria infinita, datos infinitos en tiempo real, ¿no? Y que ellos supieran cuál era el siguiente paso que tenían que dar automáticamente y que desde el primer día casi fueran profesionales, ¿no? Aunque nunca hubieran estado en la hostelería. Así que básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Una especie de director digital, un director de orquesta, ¿no? De todo el restaurante Vale. O para sea cada que trabajador. entiendo que que almacena, digamos, todos los datos pertinentes y el trabajador, si tiene alguna duda, acude a este director digital y un poco ve qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entiendo, más o menos. Efectivamente. Ujú. Sobre todo a los nuevos, digámoslo así, debido a la gran rotación, les viene muy bien el pinganillo, que por ahí les vamos dando las direcciones, como el pinganillo de toda la vida de la hostelería, pero de manera digital, ¿no? Le Ujú. avisamos cuando tiene que ir a la barra, cuando tiene que ir a la cocina, qué platos tiene que llevar, ¿no? A qué mesa. Digamos que solo se tienen que aprender los números de mesa. Con eso nos vale. Y ya Joder. nosotros nos encargamos de ir diciéndoles qué tienen que hacer. Ujú. Y Qué sí, chulo. por supuesto, ahora lo vamos a lanzar y que también puedan preguntar cosas de protocolos, digamos que ese encargado virtual, ¿no? O ese Ujú. director de restaurante virtual. Claro, que Creemos pueda que estar también es encima y que, claro, pues tiene mucho sentido. ¿Y cómo efectivamente. surgió un poco la idea? Porque hablas de, obviamente mejorar la experiencia del cliente, pero también un poco de reforzar a los trabajadores, ¿no? Que como comentabas es un sector que es un poco complejo por temas de rotación y demás. ¿Cómo surgió esta idea? Pues mira, la idea surgió cuando nuestro actual CTO, Aitor, y yo trabajábamos en el Comité Olímpico Internacional durante las Olimpiadas. Él se encargaba de estructurar los datos de los juegos, de todos los deportes, digámoslo así, darles una estructura, ¿no? Para que luego nuestro departamento supiera escarbar en esos datos y mostrárselo al resto del mundo, ¿no? En tiempo real. Y claro, cuando viajábamos, pues imagínate, 3 meses en Singapur, o en Vancouver o en Rusia, y veíamos que es que no se acordaban de nosotros, podíamos ir 100 veces y no se acordaban de nosotros de nada. O sea, dependiendo de quién estuviera, pues a lo mejor uno se acordaba, oye, vosotros vinisteis la semana pasada, ¿no? O algo así. Y ¿Pero era hablas de los restaurantes o de las villas olímpicas? O sea, ¿quién era el de, que...? bueno, del hospitality algo parecido, porque también Vale. los que estaban en los tornos viéndonos todos los días también pues, se les podía poner el pinganillo, ¿no? Pero hablo de los restaurantes a los que íbamos a comer y a cenar todos los días, ¿no? En grupos, solos o lo que fuese. Sí. Y claro, al verlo así en todo el mundo, un sector que era poco tecnológico, porque al Ujú. final iban todos con papel y boli, incluso en sitios muy top, ¿no?
Todavía alguno con alguna tablet y demás, pero poco más. Era para comandar, no poquito más, ¿no? Pues dijimos, oye, ¿tú crees que aquí hay una oportunidad? Y dices, venga. Y nos lanzamos, dejamos las Olimpiadas, creamos el restaurante hace 11 años ya y ha sido todo un exitazo, pero por eso, por el trato al cliente, pero a través de los trabajadores. Es decir, llegamos a la fórmula de que con menos trabajadores, si tienen más tiempo para tratar al cliente y más armas, la gente le gusta, vuelve más y sobre todo mucho más margen, que yo creo que es lo que nos salvó de la pandemia y de todas las historias que vinieron después, ¿no? Claro. Un poco por dar contexto a la audiencia y a mí, o sea, venís del Comité Olímpico, ¿no? De España, pero No, un no, poco el internacional. al internacional. Vale, pues por eso, si podemos ir haciendo un recorrido un poco de cómo empezaste tu carrera y cómo has acabado, digamos, en el mundo del emprendimiento para poder ir también hilando, ¿no? Que... Eso, la verdad es que siempre se dice, ¿no? De si se nace, si se hace. Y yo es que yo no sé por qué yo tenía que hacer cosas, Juanma. O sea, yo creo que algo de hacerse o nacerse, sobre todo nacer, algo tienes que tener, ¿no? Ese virus o esa mordida, como la llaman, porque ¿qué hacía yo con 14 años ya haciendo páginas web? Recuerdo que a los 16 años creé la primera comunidad hispana del 3D, haciendo, pues yo qué sé, cómo pasabas de una página a otro que podía estar en Argentina, por España, pero solo sobre 3D, ¿no? Y luego cómo pues ya monetizaba las páginas web que creaba, en fin, o sea, necesitas inquietud, ¿no? Y cuando hay inquietud, ves el mundo de otra manera y empiezas a hacer cosas, porque te apetece y te obsesiones, te apasiona, no quieres hacer otra cosa, Sí. en fin. Y ahí empecé. Recuerdo que por esa comunidad luego me cogieron en revistas especializadas para explicar cómo se hacía, digamos, los modelos en 3D o las animaciones y demás, cuando todavía no estaba ni Pixar, o sea... Sí, que era algo muy, muy inicial, vamos. Era súper nicho. Recuerdo que es que no... O sea, para que me contraten con 17 años en una revista especializada, pues imagínate, Sí. Es una locura. Éramos 3. Y fíjate, luego, después de la revista, hice un curso ya más especializado de 3D y me llamaron ya de la tele, en Localia Televisión, en el grupo Prisa. Y ahí ya uní lo que es la parte de ingeniería informática que estaba estudiando con la de diseño y ya pues les generé, recuerdo, las primeras elecciones autonómicas en tiempo real. O sea, Ostras. mostrábamos los datos antes que nadie, antes que Televisión Española, Telemadrid. Claro, les programé lo que se llama un daemon o un chequeador, ¿no? Y entonces estábamos preguntando todo el rato, oye, ¿hay datos nuevos? ¿Hay datos nuevos? Y lo programé todo. Joder. Y enseguida salían los datos. Y casualmente, uno de mis jefes era el que diseñaba o amigo del que diseñaba las máquinas que mostraban la información en tiempo real. Y en el COI, en la subsidiaria de televisión, pues necesitaban a alguien que diseñara y que programase todos esos datos, ¿no? Que luego se muestran en las Olimpiadas. Así que me llamaron, porque digamos que es un puesto raro, ¿no? Un informático que sepa programar junto con diseño y demás, pues acabé ahí. Estaba estudiando ahí, recuerdo, informática ya la estaba terminando ya la había terminado y estaba en arquitectura de interiores en el último curso, así que esa solo hice hasta cuarto y no tengo el título, pero tengo toda la formación de arquitectura de interiores y me fui para el COI sin pensármelo, claro. Hombre, normal. Y ahí en el COI es donde ya surgió, ¿no? tu relación con el que es ahora el CTO. Entonces, y entonces, claro, imagino lo que decías ahora tiene mucho sentido. Si era directamente el Comité Olímpico Internacional, estabais viajando todo el santo día, ¿no? ¿Cómo era un poco esa vida? Bueno, lo sabía que viajaban más, ¿eh? Dentro de lo que cabe, nosotros, como decimos, muchas veces íbamos a mesa puesta, ¿no? Era casi
con el trabajo ya hecho, ¿no? A lo mejor íbamos 3 meses, pero había gente que se pasaba a lo mejor 6, 9 meses en cada ciudad, ¿no? Preparando todo, ¿no? Claro. Y nosotros, gracias a Dios, como lo hacíamos mucho en remoto, las pruebas, el testeo y demás, pues con ir 1 mes, 2 meses antes para ver que todo lo que se ha hecho en remoto allí se ha instalado bien y hacer testeos y estar muy al tanto, básicamente éramos un call center de si pasaba algo durante las Olimpiadas, ¿no? Oye, que no funciona esto, o que no sale este gráfico o lo que sea. Pero vamos, tú 2 mesecitos yo empecé en Vancouver, en las de después de Beijing, que fueron en el 2008, Vancouver fue 2010, y ya luego Londres, Sochi, las de Singapur, de la juventud, en fin. Claro, porque vosotros, o sea, el Comité Olímpico, aparte de las Olimpiadas de verano, organiza las de invierno, ¿no? Y organiza más eventos. O sea, son un poco por entender también si es cada 4 años evento o teníais uno cada menos tiempo. Cada 4 años, verano e invierno, y entonces las van combinando, y entonces cada 2 años era un evento, ¿no? Y luego las de la juventud, que fue algo que nos pilló a nosotros en la época en la que estábamos, que fue una idea de Jack Rock del que era el presidente en el comité cuando estábamos nosotros, para que la nueva juventud, ¿no? Esas nuevas generaciones también acogiesen a lo que es el deporte olímpico, ¿no? Que era para menores de 16 años. Vale. Total, que al final algo teníamos una vez al año. No había las Panamericanas y yo a esas no fui, que fueron en Guadalajara. O sea, siempre una vez al año teníamos algún eventillo. Bueno, eventazo. Pero el gordo era las de verano, ¿no? Que son las que más gente, más audiencia tienen, ¿no? Imagino. Total. Tú fíjate, para que te hagas una idea ahí, en esa empresa me di cuenta de la importancia de tener una marca buena, potente. Nosotros en la empresa éramos unos 120 fijos, estables, ¿no? Cada uno en su departamento. Y en las Olimpiadas, recursos humanos, que eran creo que 5, tenían que contratar a 3.500 personas. ¡Ostras! ¿Entre 5? Entre 5. O sea, joder. Pero no, o sea, el problema era la avalancha de solicitudes, no era, ¿sabes? No era el que tuvieran que buscar, ¿no? Era simplemente ir viendo sí, no, o lo que fuese, ¿no? La llamada que tenía esos anillos olímpicos, ¿no? A la hora de, ya que estamos hablando del problema del personal, ¿no? De cómo captar personal. Ahí me di cuenta de lo importante que es generar una marca, ¿no? Potente, que no tengas problemas de que se vayan, de que ya te vayas creando un nombre y dices, yo quiero trabajar ahí, ¿no? Claro. Pues eso fue lo máximo. Y luego cómo escalar operaciones. O sea, era alucinante cómo con un equipo pequeño llegaban al país de turno y montaban ahí unas historias con externos, O sea, de hecho, nuestra empresa nació para evitar esos problemas que tenía el COI, que se dio cuenta que es por donde entraba el dinero, por las retransmisiones televisivas en todo el mundo, ¿no? Los derechos y los sponsors. Y fue en Barcelona 92 cuando se quedó muy contento y decidió generar el equipo estable, porque antes iban a cada ciudad y dependían, ¿no? de la gente que pudieran encontrar, ¿no? En esa ciudad. Joder, sí, entonces era mucho más difícil, claro. Claro, y daba más problemas, claro. En cambio, si mantienes un equipo core, ¿no? Que sabe lo que va a hacer en cada actuación, pues claro, mucho más fácil. Claro, y además es que tiene sentido lo que comentabas de la marca, ¿no? Que es una marca en la que todo el mundo quiere trabajar, también porque es como el estándar, o sea, creo que todo el mundo si se imagina deporte de élite al máximo exponente son las Olimpiadas, básicamente. Pues nos hemos comido bastante. El curling me lo recuerdo. Horas de curling, además, como era el novato en Vancouver, los deportes así un poco tal, me he tragado horas de curling, lo que no está haciendo. Que es la petanca de invierno. La petanca española de invierno. Sí. Y ahí, ¿cómo funcionaba un poco todo ese tema de las métricas? ¿Teníais que
hacer expertos un poco en cada deporte y ver qué datos sean los más importantes. Y era, bueno, claro, muy manual, ¿no? De verte no sé cuántos partidos, aprender. Bueno, había unos manuales, lo bueno es que los deportes no cambian y entonces ya es como que tienes las plantillas de los datos que tienes que mostrar, ¿no? Mm. Eh, entonces, básicamente había a lo mejor un 30% de plantillas que valían a lo mejor para todos los deportes, ¿no? Ujú. El comienzo de las carreras, los 10 primeros, los 8. Entonces, había un conjunto de plantillas que podía ser el 20%, que eran las mismas, ¿no? Pero luego efectivamente, te tenías que aprender cada deporte para saber cómo mostrar esa información adicional que tenía cada deporte, ¿no? Cuando llegué, fíjate, todavía lo tengo aquí, el icono de la temperatura del hielo, el dibujito del icono de la temperatura del hielo. Esto lo tengo aquí grabado. Digo, ¿cómo se dibuja un icono que represente la temperatura del hielo? Joder. Y acabé por... Bueno, la verdad es que nos daban bastante libertad y acabé poniendo unas estalactitas y unas... Qué chulo, la verdad, qué chulo. Me parece y el un granito trabajo al lado. me parece un trabajo súper interesante, la verdad. Aburrido no tenía que ser. Era un poquito creativo y también muy ingeniero de, sí, pero mapea bien el datito que hay al lado, que si no, ya ha Claro, habido despidos por no mostrar la medalla de oro que era o el podio que era, ¿no? A una claro. compañera la despidieron por errores de ese tipo. Y ahí, dentro de los años que pasaste, ¿cómo fue cambiando todo ese mapeo o todas esas automatizaciones? O sea, tú llegaste a ver que gracias a la nueva tecnología y que iba avanzando un poco todo, desde las primeras Olimpiadas que cubriste hasta las últimas, ¿hubo ahí un progreso en términos de herramientas, de efectividad y tal? ¿O sigue siendo un progreso, o sea, un proceso parecido al que hacías cuando entraste? Bueno, sí que es verdad que el COI es un poco conservador en esos aspectos, ¿no? Es muy innovador, por ejemplo, cuando quiere hacer todo en 3D, ¿Vale? porque teníamos a Panasonic, en Londres fue todo en 3D, y los anillos, bueno, de hecho en las últimas los anillos que veis cuando se sigue cambiando de una cámara a otra, esos los diseñé en Londres, en Ujú, 3D. Les gustaron tanto que ya se ha quedado como el estándar, ¿no? De cambio de pantallita, pero en 2D. ujú. Pero más allá de eso, lo que es las plantillas y mostrar la información no cambia mucho, salvo el diseño, ¿no? Salvo los retoques gráficos y demás. No quieren arriesgar mucho en ese aspecto, ¿no? Sí que es verdad que arriesgan en lo que es la estructura de datos en sí. De hecho, Aitor fue contratado para eso, para darle una nueva estandarización a los datos, para que todas las cadenas del mundo pudieran, por ejemplo, conectar a un deportista local y tuvieran los datos igual que los Mm, tenemos nosotros, y las plantillas nosotros que mandábamos pues estuvieran ya programadas y les fuera muy fácil, ¿no? Hacer lo mismo a la NBC y al resto de claro. televisiones mundiales, ¿no? Entonces, yo creo que era más interno a nivel de datos y a nivel de diseño, que no luego las verdaderas innovaciones venían a nivel de cámaras. Vale. Ahí sí que tenían cada juguetito y cada nueva, en el departamento de producción en el que estábamos, cada nueva cámara que salía la probaban bueno, en el fútbol, esas cable cam que iban de lado a lado, de eso, de todo, prueban. Pero a nivel de datos tenía que funcionar. Ese era el objetivo, un poquito bonitos y tal, y listo. Ujú. Qué chulo, qué chulo. La verdad que me parece muy interesante. Y entonces ahí es donde conociste a Aitor, ¿no? Que ahora es tu socio desde hace 11 años. ¿Y cómo fue un poco, comentabas, ¿no? Que ibais un montón a restaurantes por todo el mundo y visteis que había un margen de mejora o un pain así identificable y fue cuando os lanzasteis, ¿no? Sí, y además es que nuestra relación, como éramos de departamentos relacionados, pero distintos, ¿no? Al fin y Mm, al cabo, pues creo que toda nuestra amistad y toda nuestra relación también se basó en el restaurante cuando íbamos a comer, ¿no? A media jornada, ¿no? Entonces ahí todas las charlas que teníamos y demás, y de querer emprender y hacer algo más,
ya habíamos pasado, cuando pasas unas de verano y otras de invierno, ya como que son todas muy parecidas, ¿no? Y demás. Era divertidísimo, no lo voy a negar, pero como que ya nos daba ganas de crear algo propio, ¿no? Algo nuestro, y de tanta charla, dije, bueno, pues yo soy el primero, empiezo y luego vino él, claro. O sea, tú fuiste el primero en dejar el trabajo y lanzarte, ¿no? Efectivamente. Y luego a los meses, pues ya se dijo, venga, que yo también voy para allá. ¿Y cómo fue ese momento de tomar la decisión y dar el salto y decir, abandono un poco la seguridad que me da un trabajo tal y me voy a buscarme las castañas? Pues fíjate, es que volvemos otra vez a lo de se nace o se hace. Sí, Es decir, el que lo escuche dirá, y este chorra, con lo bien que está, no sé qué, ahora tal, y dices, sí, yo lo entiendo, pero seguía teniendo, ¿no? Al final era un poco funcionariado, pero de alto standing, ¿no? El COI, porque ibas todos los días, hacías lo mismo, unos salarios magníficos, unos sueldos por encima de mercado y demás, pero claro, ya entras también en esa rutina, ¿no? De día a día y mm, como está todo muy hecho, tampoco no hay una emoción, no hay una tensión por sacar cosas adelante, salvo al final, ahí sí, ahí te tensionas y durante las operaciones, vamos, estás en constante tensión y trabajando 12 horas y demás. Es como un pico brutal, pero sí, luego el resto de un año, 2 años, pues es... como de mantenimiento, ¿no? Y luego ya llega esto es. y... Y ahí yo lo pasaba fatal. Pero por cómo soy, no por la empresa en sí, sino por cómo soy. Necesitaba Sí, más aventura, más acción, más... Y, y al final, pues, Aitor, que también es muy activo y muy tal, pues dijimos, venga, fuera. Sin malla, sin red. A ver qué pasa. Y sí, efectivamente, llegamos sin plan B ni un plan de acción contra la pandemia y nos hemos comido de todo. Pandemia, la guerra de Ucrania que nos dejaron sin trigo, en fin, inflación, de todo. sí, los últimos años han sido curiosos, la verdad. Madre mía. Nos quisieron cerrar el local una vez por la licencia, porque el aforo era según ellos, sobrepasábamos una persona el aforo, luego nos enteramos que era una vecina que no quería que estuviera, que no estuviera nada de hostelería. Bueno, hemos sobrevivido a todo, pero vamos, Joder. todavía a veces no sé ni cómo. Ujú. Y vale, entonces vamos a ir también un poco en el recorrido de lo que es el negocio. O sea, empezasteis haciendo un restaurante en Madrid, ¿no? Pues fue Sí. como empezó. Pues empezamos por las bebidas al peso. Siempre estábamos Ujú. buscando maneras de controlar y de hacer sentir bien a la gente. Vale. Esas eran nuestras dos máximas. Entonces vendíamos las copas al peso, tenías el buffet, tú te echabas, nosotros te la pesábamos antes, te la pesábamos después y pagabas por lo que te echabas. Podías cambiar, podías probar. Entonces estabas como en un reservado de discoteca, pero sin tener que comprar la botella entera, ¿no? Copas al Y peso, joder, nunca lo había escuchado. pues empezamos así, con las copas al peso, porque es más sencillo que no montar Claro. un restaurante directamente, ¿no? Y ahí ya Y es llevabais, cuando... perdona que te corte, pero ¿llevabais algún tipo de seguimiento de quién era el que más kilos o como lo midierais de copas había tomado o no? Total, mililitros. Aitor quería, de hecho recuerdo a Aitor queriendo poner en la fachada la cantidad de mililitros servidos que llevaba. Es que eso mola. Y sí, ahí empezó parte de We Welcome, porque ya era todo con tablet, ya Claro. íbamos digitalizando absolutamente todo el stock de bebidas, ya conocíamos cuando entraban por la puerta, lo que pasa que ahora en vez de un QR dábamos un numerito de socio y lo metían en la puerta, se abría la puerta y nosotros ya sabíamos lo que había bebido la última vez, no sé qué, esto es 2016, o sea, unos Joder. zumbaos de narices. Entonces ya ¿no? Empezamos por ahí de decir, ¿qué? El gin tonic de siempre con tal, o nos ha venido una tónica nueva.
ya empezábamos a captar los gustos de la gente y por eso les gustaba tanto venir a Welcome, que viene de bienvenido al hogar. Welcome con KH y ahora es We Welcome, como que nosotros damos la bienvenida, ¿no? Con el software. Bueno, y además es que es verdad que hacéis una labor que creo que el camarero de toda la vida la hace, que es que te ve, y o sea, yo por ejemplo, tenemos la oficina por aquí, por el Parque Berlín, vamos a comer todos los días a un sitio que es de menú del día de toda la vida, y es que llegas, ya me ven, saben lo que bebo todos los días, saben más o menos qué voy a pedir, si hay un plato que no tienen siempre pero que me gusta, también me lo dicen. Y es una labor que es verdad que hace que vuelvas a los sitios y que se pierde porque efectivamente a la gente en general que se dedica al sector de la hostelería pues no le gusta tanto, digamos, el trabajo o no está tan... No es un trabajo tan digno a lo mejor como parecía antes, ¿no? Que socialmente estaba como igual visto de otra manera y es cierto que no recibes ese trato ya en casi ningún lado. Es una Total, pena. total. Sí, sí. Pues eso es lo que estamos intentando recuperar en los sitios en los que estamos y que dé igual si está el de toda la vida que no esté. Es Claro. decir, cuando llegas tú con tu reserva o con tu QR personal, pues ya le va chivando Juanma, le gusta la cerveza, lo que sea, lo que quieran los restaurantes, básicamente, Sí, sí, desde sí, la sí, sí. entrada, ¿no? Claro, entonces vosotros fuisteis un poco perfeccionando y recogiendo datos y viendo un poco el comportamiento del consumidor y llegó un momento en el que pensasteis que tenía sentido el vendérselo a otros locales para que puedan hacer lo mismo, ¿no? Total, total, si es que nacimos con esa idea, es Mm, decir, de generar cadena y luego venderle la tecnología al sector. claro, Lo que pasa es que cuando íbamos a salir, pues nos llegó la pandemia y tuvimos que volver a la casilla de salida. joder. Casi nos mata, ¿no? Pero tuvimos que hacer así y seguir para adelante. Pero de todas maneras, al final las cosas pasan por algo y antes Mm, de pandemia que ya estaban, ya venían restaurantes a decir, oye, ¿y esto no lo podéis dejar? ¿Y esto no lo vais a vender? Pero eran muy pocos. Intentamos hacer un estudio de mercado, salimos al mercado y demás, y claro, antes de pandemia las cosas iban muy bien y sí, nadie quería tecnología como ahora, ¿eh? qué va. Los QRs no se veían en Pero ningún lado antes de nada, pandemia. cero. Era, ¿yo para qué quiero esto? Si Mm, me va fenomenal con su papel y boli y ya está. Fue a raíz de la pandemia cuando empezó la digitalización de verdad en el sector. mm, Es decir, el hecho de comandar simplemente con un móvil o una tablet, eso era cierto. impensable antes bueno, a nosotros nos llamaban de todo. Los chulos, los no sé qué. Digo, pero chicos, que, que no es por chulería, es porque así la próxima vez tal, vamos recopilando datos y lo tenemos todo digitalizado, que es que Claro. era obvio que tenía que pasar, ¿no? Ujú. Sí, es cierto. O sea, yo de hecho estuve viviendo en China, pues no sé, igual 3 años antes de la pandemia, y allí ya el tema de QRs, datos y demás estaba, o sea, súper explotado. Y fue curioso luego ver efectivamente que después de la pandemia, como que aquí adoptábamos esa parte, esa tecnología que no era tan común para nada. Y allí era todo. Oferta con este QR, menú por este QR, si escaneas esto, tal. O sea, era muy, vamos, muy fácil además de utilizar, porque todo el mundo tiene móvil cuando entra a un restaurante. No, o sea, es que tampoco es que le estés pidiendo a alguien que se salga un poco de su rutina o que se compre algo que no tiene. Mm, Total, total. Bueno, pues nosotros que ya lo habíamos visto por ahí en algunos sitios, pues lo empezamos a hacer, pero de manera unívoca, ¿no? Que cada uno tuviera su QR individualizado y ahí pues se iba metiendo la información de cada uno, ¿no? De tal manera que cuando llegaba, pues ya teníamos cuántas veces has venido, qué te gustaba, qué tal, en fin. Es un poco distinto a los QRs que hay ahora, que te llenan la mesa de QRs para pedir, sí, totalmente anónimos y demás. Nosotros lo tenemos integrado en el TPV portátil, que si no tienes QR te lo mostramos digitalmente y si ya tienes QR pues te lo escaneamos con el mismo aparatito, ¿no? sí, sí, sí. Vale, entonces, teníais el tema de las copas al peso, que ya estabais recuperando, o sea, recopilando, perdón, datos. ¿Cuándo pasasteis a ser más restaurante? Empezamos en 2018 esa transición a empezar a dar platos,
tapas, y ya ir transicionando a lo que es buscar el modelo de restauración que cuadrase mucho, ¿no? Con nuestra idea de que la gente esté a gusto, que esté como en casa, ¿no? Tardamos un año, contratamos gente y demás y no dábamos con la tecla hasta que ya dijimos, vamos a hacerlo nosotros mismos, ni chefs ni nada. Y de hecho hay 2 platos que todavía los seguimos vendiendo 11 años después, o sea, 7 años Pero después. ¿puestos a cocinar vosotros? Sí, Joder. hay dos recetas. Hay 2 recetas. La pollo asmático es de Rocío y Iván, que son operaciones y customer success. Pues la hicieron ellos. Joder. Y es la que más éxito tiene. Eso sí que es Sí, sí. optimizar recursos, ¿sí? Y ya, lo que pasa es que fueron los primeros. Luego ya contratamos a un chef que pilló muy bien el concepto, que si tú estás en casa estás a gusto, entonces la comida es para compartir, puede estar para yo qué sé, para la familia, para nada, pues que todos puedan picotear, que sea muy rápido, muy dinámico, que se puedan ajustar las unidades también con nuestro software, o sea, Ujú. muy como si estuvieras en tu casa, Claro. básicamente, ¿no? Súper personalizable entonces, ¿no? Para el usuario. Total. Si ves la herramienta que teníamos, porque ahora están muy de moda las cartas digitales, Ujú. pero la que teníamos nosotros, recuerdo, bueno, y que la seguimos teniendo, que la llamamos ya la Australopithecus, que era la que usábamos allá en 2019, porque en el restaurante tenemos la tecnología antigua, y la vamos a dejar así, como si fuera un museo. Qué Ahora chulo. ya lo que vendemos a los restaurantes es con un stack más actual, ¿no? Y más potente, más tiempo real, pero ahí le poníamos al cliente el grado de saciedad que le iba a dar cada plato, Ya ves. si era para grupo o no. También recuerdo algo que les gustaba mucho, que así las unidades, podían aumentar unidades, en fin, muy personalizado a cada persona. Ujú. Esa Y, carta ahí. y entonces a partir del COVID es cuando realmente explota el tema de ofrecer el servicio a otros restaurantes y ayudarles a digitalizar su oferta, ¿no? Bueno, todavía no, Todavía no. porque a raíz del COVID nosotros tuvimos que decir ahora qué hacemos, Bueno, ya. Ujú. dónde nos metemos, cómo arreglamos esto, y de repente nos vimos como que todo el mundo empezaba a utilizar QRs, nosotros que ya teníamos nuestras cartas digitales en tablets, y dije, ostras, claro, a nosotros por ahí no nos afectó, Mm. pero sí que nos afectó todo lo que es la cuenta de resultados, todo el que hacemos ahora, todos los ICOs, todo, en fin. Entonces tuvimos que poner un poquito de orden en casa, Ujú. pero tuvimos demasiado tiempo para seguir evolucionando la herramienta de manera brutal y vamos, pasamos de códigos individuales a los QRs en la entrada, a que cada uno pudiera pedir desde su propio móvil, no desde las tablets que dejábamos, conectarlo con cocina, con tal, en fin, desarrollamos muchísimo más rápido todo el 360, ¿no? Ujú. Y, y eso fue lo que nos salvó, porque recuerdo que antes de pandemia éramos 9 trabajadores, después de pandemia con 6 conseguimos casi Joder. mejor eficiencia y sobre todo dormir más tranquilos, con menos personal. Hacen más piña, pero que sean más profesionales y que tengan más tiempo para el cliente. Eso es fundamental. Ujú. No porque haya más personal va a ir mejor la cosa, para nada. Hay más probabilidades de que vaya peor, Sí. digámoslo así. Y desde entonces, pues llevamos 4 o 5 años sin rotación de personal. O sea, somos un caso raro de unos ingenieros que montan un restaurante, que aguantan más de 5 años en Madrid, que ya parece ser tal, Sí. y que no han tenido rotación de personal en los últimos 5 años. Joder, Es, pues eso en Madrid es me parece todo imposible. un paradigma rarísimo. Sí, pero claro, pero porque nosotros no veníamos del sector, entonces para nosotros era fundamental poner variables que se Mm. preocupasen por la satisfacción del cliente, ¿no? Por la velocidad, porque era lo que buscaban los clientes, ¿no? Por innovar en sabores, que fuera todo muy distinto, no lo típico. En fin, o sea, teníamos muy puesto la cabeza en el consumidor y que los trabajadores estaban para hacerle sentir bien al Claro. consumidor, ¿no?
Y fíjate, esto la gente no lo sabe y creo que cualquier propietario de hostelería tendría que cambiar el chip. Se lo pasan mucho mejor si hablan con los clientes más, si Claro. tienen más tiempo para tratar al cliente. Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Todos estos puestos que es de ir para un lado, para el otro, como si fueran esos, con los robots se van a ir al... Pero en la parte relacional, para el propio trabajador, es fundamental. Si no, se vuelve una tarea repetitiva, con horarios horrorosos, con fines de semana, con festivos, con dobles turnos. Como no haya más interacción entre seres humanos, Sí, son robots, se vuelven robots y por esto claro. también otro punto de rotación, ¿no? No, y que de vez en cuando también te viene un cliente que es un imbécil y que hay que aguantarle y te toca tragarte Bueno, tus palabras. con ese hace el robot. Justo. Ya está. Aquí tienes y sales corriendo. Ya Sí, está. sí, sí, Porque sí, sí, sí. te viene de todo, por supuesto. No, pero es cierto que es muy buena señal el tema de baja rotación de personal o que no haya prácticamente, sobre todo en Madrid, ¿no? Porque creo que una ciudad grande es muy difícil porque hay tantas opciones para irte a trabajar a diferentes sitios que no es lo más normal. O sea, en pueblos y tal, pues sí, sí que ves el camarero lleva ahí pues 30 años y sigue siendo el mismo cascarrabias de siempre, ¿no? Pero en Madrid es verdad que es más complicado. O sea, que enhorabuena por eso, me parece que dice mucho de lo que es trabajar ahí. Era lo que buscábamos. Ya te digo, la marca, el que estuviera a gusto la gente, el buscar la manera de que cobrasen también un poquito más, Claro. para que, es decir, que estuvieran a gusto para ir a trabajar y si están a gusto para ir a trabajar, pues van a tratar bien a los clientes, ¿no? Es que es fundamental. Eso fue lo primero que nos dimos cuenta, Ujú. que parte de los trabajadores la idea. Total. Eso sí, como metas más gente y ya empiezan los líos, se va todo el equipo fuera. Y a nivel un poco marca, ya que lo has tocado, y diferenciación, ¿cuál es un poco vuestra estrategia de diferenciaros de otros restaurantes en Madrid, donde también hay mucha oferta para trabajar, pero también hay mucha oferta para consumir como cliente, ¿no? ¿Cuál es vuestra estrategia un poco de captar clientes y de diferenciaros de competencia? Bueno, entiendo que te refieres al restaurante, ¿no? Sí, sí, sí. Que montamos. Pues antes te he dado una pequeña pista que empezamos con las copas al peso. Pues imagínate, el resto, ¿no? Sí. Lo alargamos a los vinos al peso, todas las bebidas son al peso. Luego, todos los productos, nosotros, por ejemplo, no tenemos hamburguesas de ternera. Ujú. Tenía que ser todo algo muy distinto a lo que ya había, pero que te recordase algo de muy de aquí, ¿no? Ujú. Los nachos los hacemos con secreto ibérico, están espectaculares. Las hamburguesas, o es de pollo o de secreto ibérico, la hamburguesa. Es decir, algo que te hiciese que dices, joder, qué rico está, pero que sepas que solo lo vas a volver a poder probar en nuestro restaurante. Esa era Vale. la norma. Ujú. ¿No? Luego también inventamos los chotis, que eran como las croquetas 2.0 para nosotros, que es básicamente unos parecidos, son chuquets, pero son como buñuelos semidulces y dentro le metíamos de todo, o sea, desde foie a, yo qué sé, salmón con no sé qué, y los hacíamos de varias maneras, ¿no? Entonces, buscábamos diferenciarnos sobre todo en trato, velocidad y que ese nivel de papila gustativa que no fuera un sabor muy extremo, pero muy agradable, que dijera, es que esto no lo voy a encontrar en cualquier otro lado, ¿no? O sea que también os diferenciáis un poco por por el producto que ofrecéis, ¿no? Que es original, digamos. Totalmente. Ujú. Y Metodología, servicio y producto. claro, y la digitalización que tenéis también, imagino, que también sirve para el tema del stock, de llevar los proveedores y tal, o sea, es también de puertas Sí. para adentro como un poco de back office, digamos. En nuestro restaurante lo teníamos todo Ujú. desarrollado. Ahora los restaurantes nos estamos centrando mucho en el front, Vale, más que en el back, en el front of house, que se suele decir sí. de manera anglosajona, ¿no?
porque es donde más creemos que nos diferenciamos. Es decir, en el back, al fin y al cabo, es contabilidad pura y dura, ¿no? Ahí no hay diferenciación, Cierto. hay que pedir esto a proveedores, réstamelo de aquí y hay tanto stock y hoy se ha consumido tanto de esto, pues falta esto, tal. Es decir, no hay mucha diferenciación salvo lo que sea la experiencia de usuario, ¿no? Hacerlo bonito o más accesible o más allá de eso no hay. En cambio, en el front es donde más veíamos que es que no había nada. Es que, Ya. fíjate que en este sector, para que hubiera un comandero, o sea, lo que tardaron en adoptarse un comandero simplemente para pedir y que llegara a algún sitio, fue brutal lo que tardaron. Pues ya el hecho de integrar en ese comandero más poderes, más superpoderes, ¿no? Era la clave para nosotros. Es decir, Claro. que a este comandero le llegue a alguien de la zona X, ya sea terraza, por ejemplo, oye, vete a la mesa de Juanma y mira a ver cómo va la segunda bebida, si necesita otra cerveza o algo, y que solamente tenga que hacer así para decirte, otra cervecita, Juanma, ya está. Pues es que tú fíjate que fácil, ¿no? ¿Y para qué sirve ese cacharro? Es que sirve para muchas más cosas, ¿no? Sí. Que no solo para comandar y lanzar. Ujú. Y hablando de todo el tema de datos, que al final almacenáis un montón de datos y tal, ¿habéis jugado algo con inteligencia artificial, hacer algún tipo de predicciones? Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, pero estamos en las mismas. Queremos que sea del front. Estamos jugando mucho con el front. Claro. Más que las. Es que es donde se captan los datos, Juanma, Mm, en Vietnam, en el día a día, no en la operativa diaria, ahí es donde se captan los datos, total. no ya luego en el back a posteriori y lo mismo, ¿no? Esa predicción es que eso lo va a tener todo el mundo. Claro. Y al final, si Es tienes un QR, dices, mira, este tío bebe como un animal y, y se bebe las copas rapidísimo. Pues claro, igual el tiempo en el que le llega la notificación a la tablet es menor que si viene otra persona que, pues que no, claro, ¿no? nosotros nos hemos centrado más en lo que es la captación de todos los datos y de la infraestructura, ¿no? Que se comunique bien ese tipo de dato y qué dato, ¿no? Ujú. Es decir, si es un runner, a un runner no le vamos a dar los gustos de la gente. A un runner lo que le vamos a decir, runner es y perdona que digamos, palabras de hostelería. Y también en las Olimpiadas también había runners. Claro, es lo que Que estaba pensando. el que compra la bebida, Vale, básicamente. El runner de bebida, el que va a barra y a una mesa, ¿no? vale. Pues a esto solo le va a llegar la información de un runner de bebida, que es, oye, vente a la barra que ya están preparadas las de la mesa 24 o 24 y 25, ¿no? A otro runner que está en terraza, pues les llega solo cuando están preparadas Mm. las de terraza. O sea, la información hay que segmentarla muy bien para cada trabajador, ¿no? Y también reducís mucho, imagino, el margen de error, ¿no? Lo típico que de repente llegan con la comanda de otra mesa, ostras, me he equivocado. Eso, claro, si le llega tan numerado y tan específico, imagino que reducís bastante también ese tipo de fallos, que a mí personalmente me da igual, pero hay gente que se pone muy, muy nerviosa con ese tipo de cosas, ¿no? No, mira, te doy más datos. Nosotros lo vendemos como máxima eficiencia y máxima eficacia. Yo le doy mucha importancia a eso, ¿no? Al mínimo tiempo, pero cero errores. Ujú. Cero errores. Es decir, si ya tienes un error es porque no te sabes el número de mesa, básicamente. Porque es que te lo estamos diciendo. O sea, Claro. te lo estamos diciendo visualmente y por audio. Solo tienes que mirar. Cerveza, Coca-Cola, tal, mesa 23. Vale. Pues así. No es el papel, que me he equivocado de papel, no sé qué, se lo he puesto a este, luego Sí. se lo he dado a este, se me han caído, me llega una bebida más, pero ya se pone en cola, entonces primero salen las bebidas de la 23, pero la Coca-Cola está toda... O sea, no, aquí está todo informatizado, digitalizado, la barra y todo, en fin, si hay errores, digamos que los reducimos al máximo, Ujú. fundamental, pero sobre todo que te llegue todo rápido. O sea, lo importante es eso, rápido y sin errores. Y ahora vamos a presentar al Ayuntamiento de Madrid, junto con Hostelería Madrid y el CIEC, que es el Instituto de Investigación, precisamente esta herramienta para lo que es el tema de circularización, ¿no? Y más evitar tantas mermas y tanto desperdicio de producto, porque es que viene de sala. Es Ya, que mucha gente se cree que es en cocina y no.
es que viene de sala los errores. Cómo se apuntan las cosas, cómo se ponen en los tickets, cómo se equivocan con los tickets o el que tiene tickets. Todo ese desperdicio viene de cómo se cogen las comandas y cómo se transmite la información, precisamente, ¿no? Y ahora el 18 se lo vamos a presentar para dentro del programa de ahorro ¿no? de evitar desperdicios y demás. Se lo presentaremos el 18 de diciembre, creo. Claro, esto es para evitar que sobre, digamos, comida en los restaurantes, ¿no? Que no se tire y que tú puedas saber más o menos, pero que eso también lo hay ahora mismo, pero que tú puedas prever más o menos las cantidades que tienes que ir pidiendo, ¿no? Claro. De hecho, Entonces, tú imagínate todos esos datos de consumidores, de trabajadores y tal, y mételo en la coctelera de la IA. No, por eso te preguntaba, porque me parece que pueden salir cosas increíbles de ahí. Sí. ¿Y cuántos restaurantes más o menos cuentan con vuestro software? Ahora mismo lanzamos en abril ¿Vale? y ya tenemos 9 clientes y estamos en 11 restaurantes. En lista de espera el resto de restaurantes de cadenas y grupos que no damos abasto y ya empezaremos otra vez en enero a implantar más y estamos o podríamos estar ya en 32 restaurantes. Joder. Ya estoy empezando a contratar Claro. para aligerar un poco esto, pero sí, es como que hemos vendido a demasiada gente y ahora el proceso de implantación y de integración estamos ahí, ¿no? De hecho, hemos hablado con vosotros precisamente para desatascar un poquito el tema de las integraciones, que es horroroso en este sector. Sí. O sea, claro, eso te iba a preguntar un poco también cómo es el proceso, si es muy largo cuando entras, desde que firmas el contrato hasta que el restaurante puede tener ya todos vuestros servicios, ¿es un proceso largo o...? Depende mucho, depende de si cogen todo el pack nuestro, en menos de una semana están. Ah, Pero porque joder. tenemos nosotros el POS, el TPV, o sea, le ponemos nosotros todo, ¿no? Cuando hay que integrarse, pues depende de la integración, Claro, ahí ya cuesta más depende. o menos. Depende de cómo esté configurado el restaurante, de las opciones que tengan, de lo que te permite la API o el lenguaje con el que te comunicas con ese TPV en particular. En fin, ahí ya es cuando Sí, te arma la marimorena y te puedes ir a un mes y más fácilmente. ahí es donde entran todas las variables que hay que ir. Además es que hay que ir solucionando según van saliendo. Sí, eso. Claro, es que es eso. Es como lo que hablábamos antes, ¿no? De qué porcentaje de base puedes tener y tú puedes tener un 60%, pero luego las particularidades de ese TPV y de ese restaurante, pues tienes que abordarlas, ¿no? Con ese 40%. Porque sí o sí tienes que enviarle la información a esa cacharra que Claro. tienen allí. Sí, claro. Tiene sentido. Pues, joder, pues muy chulo, la verdad, el negocio. Lo había leído un poco antes preparando la entrevista y Javi también me lo envió en su día cuando estuvisteis hablando, pero me parece que está chulísimo, vamos. Sí, Y que abordáis varios problemas que creo que hoy en día para el sector son complicados, que al final es lo que comentabas de la alta rotación del personal, el querer ajustar un poco márgenes porque los productos cada vez son más caros también y contratar a la gente también cada vez es más caro. Y porque además es un sector, la hostelería, que cuida bastante los márgenes, ¿no? O sea, los márgenes son súper importantes y además hay que intentar mantenerlos prácticamente siempre iguales. Total. Lo que pasa que se los están comiendo por todas partes desde hace 2, 3 años que empezó todo después de pandemia, Sí, toda la inflación que vino, más luego los aumentos de salarios energéticos. O sea, ha vivido un terremoto de contracción de márgenes brutal la restauración. Entonces, claro, eso es lo que estamos nosotros mostrando, ¿no? De lo que hemos hecho en el restaurante y estamos haciendo en otros restaurantes de cómo con un mínimo personal, pero pagándoles un poco mejor y que traten mejor a la clientela y de manera más eficiente, te da unos resultados mucho mejores a nivel de cuenta de resultados, ¿no? Fíjate, uno de los últimos datos que tenemos de nuestra funcionalidad upselling, esta que estoy hablando de
vete a ver qué tal está Juanma, por Dios, en la mesa 23. Sí, Y ya que estás, mira a ver si le puedes vender otra cervecita, claro. pues está ya entre 1.500 2.000 euros más de facturación al Joder. mes para restaurantes de 40 50 personas, los pequeñitos. Solo por esa chorrada, Juanma. Mm, No somos conscientes de la gente que muchas veces se va sin pedir más porque no le atienden o porque se cansan de estar haciendo así, ¿no? ya, 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 Y ya, solo ya, por ya. acercarte ya una cervecita. ¡Ay! Y me traes también unos nachos. O ya le pones la venta sugerida que tenga ese restaurante, ¿no? Oye, que no os olvidéis del postre, eso lo hacíamos muchísimo en Welcome, ¿no? Ya veréis el brownie es espectacular, ya veréis el brownie que increíble está. Entonces ya le vas metiendo al Claro. consumidor esa venta, ¿no? Y ya está. Y aumentas el ticket, pues 4 euros. De Mm. media. Joder. Sí, sí, Es sí, una sí. barbaridad. No, no, es una barbaridad, es una barbaridad. Es una barbaridad. Eso sí, dale un poquito de ese variable al trabajador por venderte bien y luego compara a quién te vende bien y quién no y ya está. Y lo tienes y cuida de que el que te vende bien o el que es muy eficiente y genera más satisfacción del cliente, pues que cobre bien y se te quede. Claro, porque eso lo tenéis también medidísimo, ¿no? De las mesas que atiende no sé quién, de media pagan más o al revés, o tienen más quejas y tal, ¿no? Todo. En modo de datos tenemos el problema contrario. ¿Qué datos mostrar? Claro. ¿Cuáles son los relevantes? Y ahí ofrecéis, imagino, diferentes datos para, dependiendo un poco del negocio también, ¿no? Del tipo de local que sea y demás, o hay un estándar de... No, ahora como solo vamos a restaurantes con servicio a mesa, casual dining y demás, pues tenemos un estándar de datos. Lo único que es que ahora mismo estamos dando demasiados datos, pero para mostrarlos y que ellos nos vayan diciendo, pues Vaya me interesa filtrando, más ¿no? esto. Mm. Efectivamente, estamos resumiendo los datos hasta que lleguemos a un panel que nos lo diseñen básicamente los restaurantes, de decir, esto tal, y mándame notificaciones cuando se vaya de estos parámetros, la eficiencia de barra, los tiempos de mediodía o de tal. Si se pasa de eso, mándame notificación. No me voy a meter a ver todos esos datos. Me voy a meter si pasa algo, ¿no? Y ahí ya me voy a esa cuenta o a donde sea, ¿no? Y un poco por ir cerrando y no quitarte más tiempo, si quieres, cuenta un poco qué planes futuros tienes para vuestra empresa, qué proyectos adicionales igual puede haber, si tenéis planes, ya sé que es muy pronto, pero planes de expansión posibles, ya sé que estáis empezando por Madrid, pero como has comentado también, joder, que habéis estado en restaurantes en todo el mundo y habéis ido viendo un poco que España no es un caso aislado, no sé, algún sitio donde pienses igual que encajaría genial. Uy, esto nos lo han dicho muchísimas veces que para Centroamérica, Sudamérica, que les volaría la cabeza, les volaría la cabeza. ¿Sí? Porque ahí el servicio les encanta que les llamen por tu nombre, por tal, señor tal, les encanta. Mm, Sí, sí, este trato. Y Estados Unidos también les gusta, pero no lo han repetido. Y claro, por supuesto, en el plan que tenemos a 5 años, unir lo que es los datos del consumidor y que puedan reservar en cualquier restaurante junto con la operativa de ese propio restaurante, unir esa ecuación por todo el mundo es claro, la clave. claro. Pero vamos, haremos lo que creemos que es lo mejor. Europa, pero sobre todo Centroamérica, Sudamérica. Mm. Nada más Estados Unidos ya con todo el tema de las propinas y tal ya es otro rollo, ¿no? Es como una... O sea, tiene unas particularidades el sector que imagino que deben de ser complejas también como para meterse. Y te doy un dato, creo que hay más rotación que aquí de empleados en Estados Unidos. Sí, es que me lo creo, porque además ahí es bastante típico, mientras estás en la carrera y tal, trabajar un tiempo ahí, luego irte, o sea, como que hay mucha gente cuyo, De paso. claro, que es muy de paso y que no se va a esforzar tampoco una locura en hacerlo bien. Total. Pues nada, Miguel Ángel, pues yo creo que hemos cubierto un poco todo. Me ha parecido súper interesante lo que hacéis y muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, y a vosotros por dar esta oportunidad a todos los que todavía no somos de exit de 100 millones. Hombre, es que somos la mayoría los que no somos un éxito de 100 millones. Si Sí, pero que fuésemos solo a por eso últimamente, tendríamos 2 o 3 episodios, nada más. por eso todos los podcasts suelen ser de éxito y Cierto. demás, y yo creo que esto hace nutrir más, ¿no? El ecosistema de podcast y Sí, sobre todo, ya no otra vez, pero sobre todo el que la gente vaya viendo lo difícil que es llegar a cada etapa, ¿no? sí. De cuando naces, cuando llegas al siguiente hito, cuando quieras crecer, Eso creo que es muchísimo más importante que no el éxito que ha tenido alguien, ¿no? Que al final te quedas con eso y no lo difícil del camino, ¿no? Y de la trayectoria. Sí, sí, no, o sea, al final esto también nace un poco con esa idea, con enseñar que esto no es un camino de rosas, que hay dificultades y que, pues que hay que seguir para adelante, o sea, y ya está, no, no hay mucho más. No hay- que no haya plan B. Esa es la No, clave. no, no, porque si hay plan B, te quedas ahí, o sea, si hubieseis empezado la empresa mientras estabais a la vez en el COI y tal, seguramente no habría sido lo mismo. Bueno, la empezamos a la vez, solo que de tapadillo. Ahí hacíamos Claro, nuestras reuniones, teníamos nuestro taller confidencial, que nadie lo sabía, íbamos ahí a hacer nuestras pruebas, pero sí, sí, empezamos en paralelo, pero nada, a plantear la idea más que a claro, trabajar. claro, claro, claro. Pues nada, lo dicho, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Encantado de haber hablado contigo, de haberte conocido y seguimos en contacto. Muy bien, Juanma, pues igualmente, muchísimas gracias. Y A ti. sí, seguiremos en contacto, sí, por muchos Eso aspectos. es. Hasta luego. Hasta luego, Juanma.